Compañeros, compañeras, en principio saludar la participación de cada uno de ustedes y en especial a los compañeros que es su primera asamblea. Me parece que eso merece un fuerte aplauso porque es la instancia, el mecanismo democrático que tenemos como sindicato para poder discutir, dirimir cuáles son las mejores formas para luchar por nuestras condiciones salariales y laborales. En segundo lugar, no queremos dejar de decir que enviamos un saludo fraternal a nuestra compañera de comisión directiva, Marcela Alderete, y a Karina Alderete, a quienes se le ha fallecido su papá y por ese motivo hoy no está presente en esta asamblea. Para comenzar con el informe, nos parece importante poder destacar algunos aspectos brevemente que hacen a la situación política internacional. De los últimos acontecimientos que se vienen desarrollando a nivel mundial, quizás uno de los más importantes es el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y Irán para poner cese a la guerra. Un acuerdo que incluso se han manifestado a través de medios como el New York Times, que han planteado que es una derrota para Trump, porque no ha conseguido nada con ese acuerdo. En segundo lugar, y relacionado con esto, la política de guerra que está llevando el gobierno de Trump, que no se da solamente con Irán, que se da a través de su intervención también a través de la OTAN, en Ucrania, las intervenciones militares en diferentes lugares para intentar sostener su hegemonía, son políticas totalmente antipopulares y rechazadas por la población estadounidense. Y tiene que ver con su relación directa con la carestía, con la destrucción de la economía del país. Tenemos que decir que esta guerra que se ha desarrollado con Irán deja consecuencias catastróficas a nivel mundial en términos económicos. De hecho, no hay un solo lugar del mundo donde se haya vivido la situación de inflación producto del aumento del precio de las naftas, del petróleo. Eso ha repercutido en carestía, en hambre, en desocupación, bajos salarios a nivel mundial. Y frente a ello, los trabajadores resisten como pueden. Hemos visto las grandes movilizaciones contra el ICE, contra la guerra en Estados Unidos, pero también las grandes huelgas de los trabajadores italianos, las movilizaciones que se desarrollaron en Chile a poco tiempo de que asume Katz y sin lugar a duda la gran rebelión del pueblo boliviano. ¿Por qué toda Latinoamérica presta atención a lo que está pasando en Bolivia? Porque allí se está expresando la forma de enfrentar toda la política y el programa de hambre y de ajuste del Fondo Monetario Internacional. El programa que lleva adelante Rodrigo Paz en Bolivia es el que lleva adelante Milei en Argentina, Katz en Chile, en Ecuador, en toda Latinoamérica. Queda clara, a las claras, que esta es la forma, con los métodos de acción directa, con la huelga, enfrentar todo ese paquete de medidas que ataca las condiciones de vida de la población. Esta lucha que se da en Bolivia continúa, a pesar de que han intentado con la
la aprobación del estado de sitio que no pueden ejecutar, siguen las movilizaciones, siguen los bloqueos. La semana pasada más de 150 bloqueos en todo Bolivia. Y esta situación, por más que pueda empezar a mermar, va a continuar la lucha del pueblo boliviano, porque en ese programa de ajuste los organismos internacionales le piden una devaluación del 40% que va a repercutir inmediatamente en las condiciones de vida de los trabajadores, de la población en general. En Argentina no estamos exentos de esta situación. El gobierno de Milei viene avanzando sobre las condiciones salariales y de vida laborales de los trabajadores. Se han cerrado 25.000 empresas, crece la desocupación, 60% de desnutrición de hambre entre los niños y adolescentes, en un país que tiene la capacidad de producir y de alimentar hasta 3 Argentinas más. Crece también la entrega de los recursos. No hay una sola provincia del país donde los trabajadores no estemos con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Los trabajadores de la educación del país en diferentes provincias se vienen movilizando, realizando acciones, exigiendo aumento de salarios que alcancen para poder vivir. Chocamos con una setera que aísla cada una de las luchas y que ha demostrado que está dispuesta a garantizar paz social junto con toda la oposición burguesa y las centrales sindicales hasta el 2027 para cuando se lleven adelante las elecciones. Los trabajadores no podemos esperar el 2027. Necesitamos recomponer nuestra situación ahora. Así como el gobierno de Milei ha avanzado con todas estas medidas, la realidad también es que empieza y tenemos que hablar de un gobierno que está en crisis, que es un gobierno que no ha podido llevar adelante todas las banderas que levantó, no ha podido bajar la inflación, ni tampoco ha podido solucionar los problemas de las grandes mayorías. Por el contrario, es el gobierno que ha terminado garantizando los intereses de la casta. El descontento que se expresa no solo en los índices donde se muestra que cae su imagen positiva y crece la imagen negativa, se está expresando y se ha expresado en las grandes movilizaciones que se dieron en la lucha universitaria, en el Ni Una Menos, y también como una expresión popular en el propio velorio del Indio Solari. Hasta en ese lugar la gente ha manifestado su descontento con toda la política que está llevando adelante el gobierno de Milei. Si han podido avanzar contra tamaño ajuste, es porque las centrales sindicales también lo han permitido, porque están garantizando la paz social, porque lo que necesitamos en este país es la necesidad de poner en pie la huelga general para derrotar todo el paquete de ajuste y de represión del gobierno nacional y de los gobernadores. Porque cada día que pasa crece la carestía y empeoran nuestras condiciones de vida. En Neuquén, el gobierno de Rolando Figueroa ha demostrado ser el mejor discípulo de Milei. No solo desde que comenzó salió a atacar a las organizaciones sociales de desocupados, atacó a la docencia cuando llevó adelante el presentismo, sino que también ha demostrado
que va a llevar a fondo la aplicación del RIGI y la entrega de los recursos naturales. El día de ayer nos movilizamos, tuvimos paro y movilización para rechazar el acuerdo del GNL que garantiza a las multinacionales del petróleo que se sigan llevando nuestros recursos. ¿Qué plantea este acuerdo? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para que veamos cómo nos afecta a cada uno de los que estamos acá presentes. Plantea una reducción de las regalías. Las regalías es lo que tienen que pagar las empresas petroleras por la explotación de los recursos. Plantea una reducción del 4,5%. ¿Eso en qué se traduce? En una baja de las regalías para la provincia, es decir, en menos recursos para las arcas del Estado, de las cuales sale la plata para educación, para salud, para vivienda. Pero aparte, es tal el sometimiento a las multinacionales y al imperialismo que plantea que cualquier conflicto que se dé va a ser dirimido en cortes internacionales en Francia. Ni siquiera acá se va a poder discutir frente a los avances de la contaminación, frente a lo que significa en términos económicos este saqueo. ¿Por qué paramos ayer para rechazar este acuerdo? No solo porque rechazamos el saqueo de los recursos de las multinacionales que dejan grandes pasivos ambientales, que repercuten en la población, de la salud de la población, sino que también porque los trabajadores disputamos qué se hace con esa plata de las regalías. El gobierno está diciendo claramente que esa plata de las regalías las pone a disposición de las multinacionales. Nosotros disputamos ese dinero porque decimos que ahí está el dinero necesario para garantizar el aumento de salario, para aumentar el presupuesto para educación, para salud, para la construcción de los planes de vivienda que necesitamos. Es un grave problema el que tenemos los trabajadores de la educación, los estatales y gran parte de la población, que pagamos alquileres carísimos y no tenemos acceso a la vivienda propia en una provincia que se producen más de 610.000 barriles de petróleo y tiene condiciones para poder garantizar un plan de obras públicas para la vivienda. Como directiva, venimos interviniendo con 3 grandes ejes. Los 3 ejes que hemos planteado desde el comienzo de año tienen que ver, en primer lugar, con el problema del salario. El problema número 1 de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación es que estamos con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Es el rechazo al acuerdo que impuso la conducción provincial TEP en diciembre del 2025, que lo impuso con encuestas truchas, que mantienen a las trabajadoras de la educación con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Crece la cantidad de compañeras que se tienen que endeudar, que tienen que sacar préstamos para poder pagar el alquiler, que tienen que refinanciar la tarjeta de crédito para poder comer.
Es una situación tremenda la que estamos viviendo. Compañeras que ni siquiera en el mejor de los casos con el doble turno pueden llegar a los primeros 10 días del mes. Ni les cuento el inicial, ya lo saben las compañeras, que todavía hay desocupación porque no pueden acceder a un cargo. Y en la mayoría de los casos, las escuelas han transformado en espacios donde se llevan las nueces, los tuppers. Hay diferentes emprendimientos para poder intentar paliar la situación. Para que veamos esos números, porque los trabajadores también ponemos número a lo que necesitamos para poder vivir. En abril mostrábamos que el costo de la canasta familiar, que significa lo mínimo e indispensable que necesitamos para poder vivir, arrojaba que en la provincia de Vaca Muerta, para 4 personas, se requería tener un salario de 3.223.000 pesos. Ni un cuarto cobran las compañeras que se inician. Hicimos el mismo cálculo el 1 de junio del 2026 y esa canasta aumentó 400.000 pesos más. Es decir que hoy estamos rondando para poder vivir en 3.645.000 pesos. Y esto claro está porque en el último trimestre aumentaron un 30% las naftas. Y eso repercutió en el precio del alquiler, en los precios de los productos de primera necesidad. El segundo punto y eje que venimos planteando es el de la reforma laboral, educativa y previsional. ¿Qué les voy a contar a las compañeras de media, de inicial, de primaria, de especial que les han planteado que ahora tienen que cambiar pañales cuando deberían de garantizar los enfermeros en cada una de las escuelas? Se ha profundizado la polifunción y la intensificación de la tarea docente. En media hay un peso de la tarea administrativa por sobre la pedagógica. Cada vez más papeles y los estudiantes aprenden menos. Claro que nos preocupa a los trabajadores de la educación lo que pase con el futuro de nuestros estudiantes. La reforma laboral también avanza a través de la resolución 411, que ataca nuestro régimen de licencia, que si bien se logró frenar, todavía tenemos grandes problemas con la dilación en la auditoría de los certificados médicos, que impide que se cubran suplencias. Y ahí otra vez las compañeras haciendo malabares para cubrir. Desde la MAP, la MEP, todas viendo cómo cubren aulas. Tenemos que rechazar eso, compañeras. Tenemos que exigir los cargos que necesitamos para poder funcionar en cada una de las escuelas. Recién mencionábamos a los compañeros MEP. Si hay otro avance en las condiciones laborales, es el intento de modificar el horario de los compañeros MEP. Ya empiezan a dar los primeros pasos con los compañeros de los CFP a partir de la disposición 048. Pero está claro que la ministra Soledad Martínez va a transformar ese ataque en una resolución que modifique los horarios de los compañeros MEP. Por eso tenemos que ponernos en pie de guerra para defender los derechos adquiridos.
punto que genera mucha polémica. Lo debatimos en el plenario de delegados y lo vamos a traer a la Asamblea. La resolución 220, el ítem Neuquinidad. Como comisión directiva lo hemos expresado y lo vamos a plantear como votación de esta Asamblea, el rechazo del ítem Neuquinidad, que enfrenta a trabajadores con trabajadores, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es garantizar el puesto de trabajo para todos y un salario igual al costo de la canasta familiar en un solo cargo 24 horas. Rechazamos el chauvinismo del gobierno, que en realidad tiene que solucionar el problema del acceso al trabajo y del salario. Nuestros compañeros que vienen de otras provincias no son nuestros enemigos. Los saludamos y les damos la bienvenida para que se unan a este sindicato de lucha, porque vienen corriendo de sus provincias donde las burocracias sindicales no han luchado por sus condiciones laborales y salariales. El tercer y último aspecto, el democrático. Miren, la conducción provincial no solo no convoca a asambleas, ataca a la oposición recortando las licencias gremiales, nos roban el local de Perito Moreno, nos ingresan menos fondos a Capital, intentan construir una seccional paralela en acuerdo con el gobierno. Pero aparte de todo eso, trabajan para que los compañeros no vengan a estas instancias. Si bien son los menos, hay equipos directivos que han planteado impedimentos para que los compañeros y las compañeras puedan asistir de diferentes formas. Pero qué demagogia la de la conducción provincial, que cuando quieren convocan a unificadas concursos y eso sí tiene validez, pero cuando convocamos a asamblea nos cuestionan porque las estamos llevando adelante. Es claro el intento de giro mutualista al que quieren llevar al sindicato. Miren, compañeros y compañeras, que la conducción provincial TEP plantee cursos, agendas, la nueva propuesta de Cumé Nehuen, si no me equivoco, el proyecto recreativo, es un problema y se expresa una gran contradicción, porque es una conducción que choca con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que necesitamos salario, no comemos agendas, no comemos pileta, no comemos curso, lo que necesitamos es salario igual al costo de la canasta familiar para poder vivir como corresponde. Y ahora sí nos parece importante, y creo que este es el punto central que venimos a discutir en esta asamblea. ¿Qué es lo que venimos haciendo y cómo continuamos? La conducción provincial, en esta contradicción que tiene y en la presión que siente frente a cada una de las acciones que llevamos adelante, se ha visto forzada a sacar medidas. De hecho, el día de ayer, luego de la campaña de exigencia que llevamos adelante, convoca a paro y movilización para el 29, al cumplirse 5 años del triple crimen laboral.
Esto es expresión de esa presión que estamos ejerciendo. Y en este punto, para los compañeros que han llegado hace poco, que no conocen, me parece importante hacer memoria. Aquel 29 de junio, cuando se produce la explosión que terminó con la vida de Mónica Jara, una joven docente que hace poco tiempo se recibía del IFD 9 de Centenario, que empezaba a dar sus primeros pasos en la docencia y que fue a trabajar porque el gobierno de la provincia, la ministra Storioni, Cresati, Luna, planteaban que había que volver a las escuelas en medio de la pandemia. En esa movilización, quien fuera el secretario general, Marcelo Guagliardo, dijo frente a todos los trabajadores de la educación que nos movilizábamos que era inconducente exigir la renuncia de la ministra Storioni y el gobernador Gutiérrez. Ni siquiera el plantear la condena social frente al crimen laboral. Por eso es tan importante que este 29, el paro y la movilización que llevemos adelante sea masivo, porque seguimos planteando que Storioni y Gutiérrez son los responsables políticos del asesinato laboral, porque no podemos permitir que las escuelas sean trampas mortales por Silvia, por Mónica, por Mariano, por Nicolás, porque tenemos que seguir luchando por condiciones seguras para enseñar y aprender frente a la política de abandono del gobierno provincial. Si hacemos un recuento de las acciones que venimos llevando adelante, venimos de una asamblea masiva, de 2 jornadas de lucha masivas. Frente a todo eso, y cuando creció el malestar, aparte del salario, que es el punto central, en rechazo a la 411, la conducción provincial se vio obligada a convocar a plenario de secretarios generales y a hacer una pseudo mesa de negociación con el gobierno, que perfectamente podría haber sido en el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Donde deciden suspender la resolución 411. Si bien no es la derogación, que es lo que nosotros pedimos, eso es un avance producto de las acciones que llevamos adelante, de las que formó parte cada uno de los compañeros y compañeras, que a pesar de los aprietes, de amenazarnos con descuento, tomamos las calles masivamente para rechazar este avance en nuestras condiciones laborales. Como directiva queremos valorar las acciones que venimos llevando adelante. Entre ellas, aparte de cada jornada de lucha, la campaña provincial que estamos llevando adelante por la reapertura de la mesa de discusión salarial y las asambleas en toda la provincia. Fue claro que en el plenario de secretarios generales molestó a los secretarios generales de las seccionales TEC que esta campaña tenga peso en sus seccionales, porque los compañeros de Centenario, de Zapala, de Cutralcó, de Aluminé, de Junín, de San Martín, de Chosmalal y del resto de las seccionales
empieza a levantar los carteles y la exigencia de reapertura de la mesa y de asambleas en toda la provincia. La semana próxima va a estar la mesa de negociación de ATE. La conducción de ATE ya ha planteado que aparte del IPC y del bono en negro, van a exigir recomposición del salario, es decir, un aumento. Tiene que entrar ATEN a esa mesa de negociación. Tenemos que exigir a la conducción provincial ser parte, porque los trabajadores de la educación necesitamos aumento salarial para poder vivir. Cada uno de los pasos que venimos dando, los venimos pensando junto a ustedes. Porque acá lo que se trata es de enfrentar con masividad y con el resto de las seccionales, no solo al gobierno, sino el gran acuerdo que tienen el gobierno y la burocracia, que ha saludado el acuerdo salarial y no quiere luchar por salario. Por eso, compañeros y compañeras, en esta asamblea queremos discutir cómo seguimos. Desde la mesa vamos a plantear, por supuesto, que vamos al paro y movilización del 29, que tiene que ser masivo. Vamos a plantear que en agosto se realice un encuentro de primaria y de inicial para discutir el avance de la reforma y las condiciones laborales de las compañeras que se ven totalmente afectadas por esta situación. Pero también vamos a plantear a la Asamblea que mandate a esta comisión directiva para poder convocar a jornada de lucha cuando la situación política amerite tener que salir a las calles en el marco de todo el plan que estamos desarrollando por la reapertura de la mesa de discusión salarial y las asambleas en toda la provincia. Por supuesto que vamos a plantear votar el rechazo del ítem neuquinidad, la exigencia de equipos interdisciplinarios para todas las escuelas. Nos estallan todos los días los latigazos de la crisis social y económica que impacta en violencia en las escuelas. Vamos a rechazar la baja de edad de punibilidad y el intento de reforma de la 2302. Por supuesto que decimos que nuestros estudiantes no son criminales, son la expresión de la crisis social y económica y de la falta de respuesta de este gobierno a los problemas económicos y sociales que tenemos. Compañeros y compañeras, no quiero finalizar este informe sin decir que está a la orden del día la necesidad de recuperar cada uno de los sindicatos de manos de la burocracia. Por eso queremos contarles que en septiembre son las elecciones de CETERA. Se ha conformado una lista de oposición a la celeste que viene garantizando la paz social al gobierno de Milei y a todos los gobernadores. Una lista antiburocrática de lucha y con independencia política de los gobiernos.
y llamamos a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la educación a acompañar y apoyar esta lista unitaria. Planteamos a esta asamblea tener el mejor de los debates, que se puedan expresar todos los compañeros y compañeras, que no tengamos temor a expresar cómo estamos viendo, cómo seguimos, porque hoy tenemos que salir de acá fortalecidos, valorando todo lo que venimos haciendo a pesar del apriete del gobierno y de la burocracia sindical. Vamos por la pelea, por la reapertura de la mesa de discusión salarial y asambleas en toda la provincia. Gracias compañeros, gracias compañeras, que tengamos el mejor de los debates. Mónica Jara, presente. Mónica Jara, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre.